vamos a ir iniciando, digamos, entonces ya hay un número de cursantes que nos habilita a iniciar, digamos, la clase. Formalmente, buenas tardes a todos y todas y todes. Hoy, bueno, iniciamos el módulo 2, ¿sí? de esta actualización. Módulo que lleva por título Ciudadanía y Educación Sexual Integral. En este módulo vamos a, como objetivo, digamos, de este módulo, va a ser debatir sobre las identidades sexuales desde la perspectiva de los derechos humanos, a partir del estudio de formas discriminatorias entre hombres y mujeres en distintos ámbitos. Esto, digamos, es el objetivo específico dentro del módulo número 2, ¿sí? Una cuestión importante es que, bueno, creo que todos y todos quienes estén aquí ya tienen el acceso al aula virtual. Ahí van a encontrar todas las clases grabadas del módulo número 1, ¿sí? En un ratito me decía Carlos que iba a entrar, Carlos el rector, para saludarlos y bueno, también dar sus palabras de inicio a este módulo número 2. Y para el inicio de este módulo, hoy contamos con una disertación de una gran compañera, una militante también en su espacio, la profesora Daniela Faló, ¿sí? Que le damos la bienvenida formal a Dani, para los más conocidos de Dani Faló, docente, diplomada en la Universidad Nacional de San Martín en ESI, es referente o fue referente de ESI aquí en la provincia, dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el periodo 2018-2019. Hasta este año fue referente pedagógica de ESI, del plan de embarazo no intencional en la adolescencia, el que conocemos por ENIA. También es formadora, o fue formadora de referentes escolares en el año 2019, tutora de los cursos de ESI del Infot, y parte del equipo técnico pedagógico de ESI del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Así que te agradecemos muchísimo, Dani. Dani ha sido una de las craneadoras de este módulo. Por eso también queríamos contar, digamos, con la presencia y la participación activa, digamos, de ella en el desenvolvimiento de este módulo. Así que, como siempre digo, no hablo más. Cualquier cosita, los parroquiales, digamos, lo hablamos después que finaliza la clase de Dani. Y nada, que disfrutemos esta clase. Bienvenida, Dani, y adelante. Bueno, muchas gracias. Un gusto, un placer estar hoy compartiendo con ustedes. Bueno, también porque lo que plantea el módulo, digamos, como objetivo, bueno, la ESI por supuesto tiene todo que ver con este objetivo y bueno, es como una introducción también para lo que se viene dentro del módulo. Voy a compartir, si me permite la compu, un PowerPoint que me va a acompañar, digamos, en este transcurso. Si me esperan un momentito. Bueno, mientras les voy contando que sí, que actualmente yo estoy formando parte, digamos, del equipo de educación sexual integral del Ministerio de Educación. Así que ahí vamos a ir viendo algunas acciones que también vamos haciendo desde el equipo durante este año. No sé si pueden ver todos y todas, por ahí capaz que Dari me podés decir vos si
yo voy a ir pasando el power, así que probablemente no les, Sí, Dani, no les vea. sí, Bien. sí, se ve, se ve. Bien. Bueno, por ahí lo que nos traía el módulo, que es Ciudadanía, Educación Sexual Integral, yo lo primero que quería consultarles y pedirles particularmente que si podemos mantener la cámara encendida para poder vernos. Bueno, nada, es importante también encontrarnos y vernos, a pesar de que tenemos una cámara acá en el medio, digamos. Para mí es importante que estén con la cámara encendida. Y por otro lado, la intención antes de comenzar este módulo es que podamos pensar o que me puedan decir en una palabra, si lo quieren comentar así verbalmente o si le quieren escribir en el chat, ahí Darío me va a acompañar mucho en el chat. ¿Qué significa la sexualidad? Una sola palabra de cuando se viene hacia ustedes cuando uno dice sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Ahí Dani, las compañeras dicen respeto, identidad, construcción, ¿sí? Son las palabras que van escribiendo en el chat. Muy bien. ¿Alguien se anima a decir? Así verbalmente, digo. De construcción también. De construcción, por supuesto. ¿Alguna otra palabra que te salga? No, por ahora quedaron ahí, Dani. Bueno. Tenemos respeto, identidad, construcción, Sí. deconstrucción, Perfecto. conjunto de características, dice Andrea, aporta. Muy bien, perfecto. Sí, la sexualidad tiene que ver con todo esto que es inherente, digamos, al ser humano, ¿no? Entonces, si nosotros nos miramos un poquito en el término de la sexualidad específicamente, sabemos que tiene que ver con todo esto que ustedes nombraban recién, ¿no? Esta construcción tanto de la identidad de la persona, ¿sí? De lo que sentimos, de lo que pensamos, de cómo nos expresamos, de lo que somos. Entonces, podemos entender que la sexualidad, además de ser inherente, como decía recién, tiene que ver con algo que no nos podemos despojar, ¿sí? Que lo llevamos todo el tiempo. Entonces, como dice acá, no podemos prescindir de ella, que es una dimensión que nos construye, nos constituye como personas y que, como decían recién, también en algunos momentos nos deconstruye también. Todo lo que llevamos como seres humanos y humanas que somos tiene que ver con la sexualidad. Podemos ver ahí un concepto de sexualidad que tiene más con la OMS, ¿sí? Con la Organización Mundial de la Salud, que expresa que la sexualidad se expresa en múltiples dimensiones, ¿no es cierto? En la forma, hablábamos recién de lo que pensamos, de las fantasías, de los deseos, de los anhelos que tenemos, de las creencias, de nuestras propias subjetividades, de las actitudes, valores, de nuestras prácticas, de los roles que vamos ocupando y copando, ¿no? A lo largo de nuestra vida, de cómo están planteados esos roles también socialmente, de las relaciones, de los vínculos que creamos, de los vínculos que compartimos, de cómo nos expresamos no solamente desde lo verbal, sino también desde nuestra propia vestimenta, por ejemplo, nuestras relaciones afectivas o sexoafectivas, nuestras relaciones familiares,
todo eso constituye a la sexualidad y justamente tiene que ver con esa interacción, ¿no es cierto?, de lo biológico, lo psicológico, lo social, cultural, lo económico, por supuesto, lo religioso también y lo espiritual y lo ético, ¿no? Entonces, todo lo que nos constituye como seres humanas y humanos que somos representa la sexualidad. Por eso hablaba recién de que no es algo que nosotros podamos como despojarnos, la llevamos todo el tiempo constantemente, ¿sí? Cuando por ahí nosotros trabajamos ustedes también que trabajan y están en la docencia, por lo general lo que suele salir, digamos, dentro, cuando uno habla de la palabra sexualidad, cuando uno nombra la sexualidad, está relacionado directamente al sexo o a las relaciones sexuales. Entonces, no, tiene que ver también con esto, ¿no? Con el sexo y con las relaciones sexuales, sí. Pero tiene que ver con otras cuestiones que están más asociadas a lo que nombrábamos recién, ¿no? A todas esas interacciones y a todas esas dimensiones del ser humano. Y sobre esto, la sexualidad a lo largo de la historia, nosotros hemos sido, y lo seguimos siendo, educadas, ¿no es cierto? Educadas y educados en esta sexualidad. Entonces, a partir de esa educación, que si nosotros nos miramos un poco más hacia atrás, cómo era educada esa sexualidad, ustedes mismos pueden hacer ese ejercicio en este momento de pensarse cómo viene educada mi sexualidad desde mi infancia o desde la adolescencia, ¿no? En la escuela, por ejemplo, o en la familia. Y cuando hablamos de la escuela, actualmente, o ya desde el 2006, en realidad, aparece una política pública que es educativa y que tiene que ver con la educación sexual integral, que justamente es la que vela porque la educación sexual sea justamente integral y que se enmarque en todas estas interacciones, en todas estas dimensiones de lo que implica la sexualidad, ¿sí? No está relacionado solamente con lo sexual, lo biológico, sino más bien es con todo lo que nos constituye como personas que somos. Entonces, en ese sentido, tenemos desde el 2006, como les dije, la Ley de Educación Sexual Integral, que es 26.150, que es una ley nacional, que lo que enmarca fundamentalmente y principalmente en su artículo 1 marca, en este artículo marca muchas cosas, digo yo, no solamente lo que tenemos habilitado aquí, que es el derecho principalmente y fundamentalmente de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, de todos los niveles y la modalidad del sistema educativo, sino que también lo que marca esta ley es la garantía, ¿sí?, que tiene que estar dada a través de las y los docentes dentro del sistema educativo, ¿no? Por supuesto, de las y los docentes y de quienes conforman también la comunidad educativa, pero principalmente lo que hace esta ley es revalorizar y poner como principal, digamos, actor o actriz en el ámbito educativo a la y el docente, digamos, que es la que va a llevar adelante la garantía, digamos, de este derecho. Pero además, y lo que no quiero dejar pasar, digamos, que lo que enmarca la ley también en este artículo particularmente es que hay un aval legal, jurídico, de que las y los docentes o el sistema educativo es quien tiene que garantizar este derecho, ¿sí? Entonces, digo esto también porque muchas veces cuando escuchamos en las prácticas docentes o en las prácticas pedagógicas, lo que sucede es decir, bueno, pero eso no me corresponde a mí, o sea, en ningún lado dice, o quién me avala a mí a que yo dé determinados contenidos de la educación sexual integral. Y sí, está avalado y está habilitado y está garantizado por esta ley, ¿sí? Entonces, nuestro marco jurídico legal
nuestra normativa principal va a ser la Ley de Educación Sexual Integral, tanto la ley nacional como la ley provincial. En este sentido, la educación sexual integral, nuevamente, acá se enmarca otra vez esto que hablábamos recién respecto a la sexualidad, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos, y todo lo que nombrábamos anteriormente, que tiene que ver con lo humano, ¿no es cierto? Esperen que me pase. Si nosotros pensamos en la educación sexual integral, actualmente está como sostenida por un marco normativo, por supuesto que es un marco normativo, pero digo, también tiene como un sostén y aval de otros marcos normativos. Ahora vamos a ver los fundamentales que están dentro de la ESI, pero después vamos a ver los que están como por fuera, sosteniendo, amparando y fortaleciendo la educación sexual integral, que tienen que ver con la que nombrábamos recién, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Provincial de Educación Sexual Integral, que es la 1502E, que para mí, sinceramente, no es porque es nuestra provincia, pero es muy rica. Nuestra ley tiene como conceptos de avanzada, incluso respecto de la ley nacional, y creo que hay como que fortalecerla un poco más, digamos, en el sentido de que hay como que visibilizarla un poco más porque trae conceptos como, por ejemplo, equidad de género, la palabra género, la palabra diversidad ya aparece dentro de nuestra ley, pero además hay algunos artículos como que también de alguna forma aclara algunas cosas que pueden quedar en la ley nacional como a elección, ¿no es cierto? Ahora los vamos a ver, pero bueno, nada, es una ley que tiene mucha riqueza. Y por otro lado tenemos la resolución número 45 del 2008, que tiene que ver con los lineamientos curriculares de la educación sexual integral, y fundamentalmente lo que marcan estos lineamientos, que por supuesto que si uno los mira seguramente hay cuestiones que ya como quedan como obsoletas o un poco escuetas a un 2022, con un montón de leyes que salieron posteriormente también, pero de igual manera los seguimos como valorizando y resignificando porque en principio también marca el espíritu que tiene como la educación sexual integral, que tiene que ver esto de la transversalidad, ¿sí? También se plantea como un espacio específico dentro de la educación secundaria que se podría llegar a dar, pero que los ministerios de las provincias, y particularmente de nuestra provincia, viene sosteniendo a lo largo del tiempo que la ESI tiene que ser transversal, ¿sí? Y en ese sentido lo que enmarca ahí son contenidos curriculares que están asociados interdisciplinariamente, digamos, cómo construimos interdisciplinariamente también nuestras planificaciones. Bueno, tiene algunas propuestas también de formación para las y los docentes. Voy a hablar directamente de la resolución 340, después le vamos a nombrar a la ley de educar en igualdad más adelante, pero la resolución 340 del 2018, que es del Consejo Federal de Educación, esta también es una resolución que es muy, para nosotros muy significante, digamos, para los que estamos dentro o trabajando específicamente en la política pública dentro del Ministerio de Educación. La verdad que la valoramos mucho también, porque justamente lo que hace primero es revalorizar y resignificar los 5 ejes conceptuales de la ESI, ¿sí? Que ahora los vamos a desarrollar también un poquito, y marca ahí los núcleos de aprendizaje, de los núcleos de aprendizaje prioritarios por nivel, ¿sí? Entonces, por otro lado, lo que trae también es que cada escuela pueda tener un equipo de referentes escolares ESI, que ese equipo tiene que tener la particularidad de que son docentes, digamos, de la POF institucional, o sea, que tienen que estar trabajando dentro de la escuela, y que son quienes los encargados un poco de hacer como un diagnóstico y un acompañamiento de la ESI dentro de la institución educativa,
y poder como de alguna manera comenzar a trabajar con aquellos y aquellas docentes que están como un poco más alejados de la educación sexual integral y como empezar a enamorarlas, decimos nosotros, enamorarlos para que se apropien de la ESI y que los puedan como comenzar a involucrar en sus proyectos pedagógicos. Entonces, un poco lo que ven estos referentes y referentes escolares es esto, ¿no? ¿Cómo está la ESI dentro de la institución educativa, en lo curricular, en lo que tiene que ver en el proyecto educativo comunitario, cómo aparece la ESI en los espacios escolares, cómo aparecen los materiales de la ESI, digamos, cómo se están ahí como para el docente o la docente accesibles o están allá escondiditos en la biblioteca en el último lugarcito donde no se los ve. Por lo general los encontramos a las láminas ahí entre los mapas, de eso que ya no se usan más. Bueno, todas esas cuestiones es como que el referente o los referentes ESI lo que hacen es ir mirando esto y bueno, propiciando materiales y por supuesto siendo el nexo entre el equipo jurisdiccional, el equipo provincial de ESI y la institución educativa. También difundiendo los materiales del equipo provincial, como otros materiales que son elaborados por el Ministerio de Educación de Nación. Una de las cosas que también, bueno, no está acá en este powercito, pero que es importante que lo sepan, la resolución 340 también lo que marca es que en los institutos de nivel de formación docente se creen, digamos, las horas para trabajar educación sexual integral, ¿sí? Y que dentro de estas horas de ESI en el Instituto de Formación, las y los docentes que saldrán luego de allí puedan conocer estos lineamientos de la ESI, puedan conocer cuáles son estos núcleos de aprendizaje por nivel o la modalidad de acuerdo a la que se encuentre como transitando en este instituto de formación. Y por otro lado, también lo que indica esta resolución es que cuando hay concursos de ascenso, por ejemplo, por cargo de jerarquía, por ejemplo, los supervisores o las supervisoras, estén también incorporada la ESI dentro de estos exámenes, digamos, para el ascenso de cargos jerárquicos. Por otro lado, lo que vamos a valorizar también en la resolución 6.204 del 2018, vieron como que todo como que va saliendo ahí el 2018, entendemos que también en la coyuntura política, social, particularmente que tenía que ver con el debate por la legalización voluntaria del embarazo en ese momento, hacía como que constantemente también podamos como pensar y repensar la ESI como para fortalecerla también en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, y una de las resoluciones que vino como también a frenar algunos avances respecto de los materiales, por ejemplo, es la resolución 6.204 del 2018, que enmarca ahí la aprobación de los documentos para trabajar pedagógicamente la ESI en todas las instituciones educativas, ¿no? Los documentos que están como avalados por el Ministerio de Educación para que puedan ser trabajados dentro de las escuelas. Y actualmente lo que sale del Consejo Federal de Educación, que también es una resolución, esta es muy nuevita, debe tener 2 meses, que es la 419, que viene también a hacer el fortalecimiento de la ESI nuevamente en las distintas jurisdicciones. Por otro lado, tenemos nuestra resolución provincial, en donde también como de alguna forma institucionaliza lo que es el programa de ESI provincial, con sus lineamientos específicos como política pública, y sus objetivos, digamos, tanto de forma general como de formas específicas. Y también ahora, hace muy poquitito, está la resolución 1969
2020/22, que tiene que ver con la vida institucional desde la diversidad, ¿no? La organización de la vida institucional, esto es muy importante, porque si bien la ESI, o una de las cuestiones que muchas veces se nos plantea dentro de las instituciones educativas es cómo abordamos las cuestiones de la identidad de género, por ejemplo, ¿no? La diversidad sexual. Entonces, bueno, lo que se hizo sí es como una guía, ¿sí?, de cómo organizar esta vida institucional desde o con el enfoque o la lente de la diversidad. Y un poco lo que enmarca también es, bueno, cómo hacer, por ejemplo, en los registros, en los documentos que están en las escuelas, la utilización de los espacios comunes, los baños, bueno, todo lo que tiene que ver con la diversidad de género y la diversidad sexual. Por supuesto que siempre van a ser guías u orientaciones a las instituciones educativas, porque eso se va a ir adaptando siempre al contexto y a la realidad también de la comunidad, pero la intención es que se tengan herramientas específicas para poder abordar las diferentes situaciones. Por otro lado, no quería dejar de mencionar la resolución, nuestra resolución provincial, la 2136/14, que en este momento está como actualizándose, las estamos actualizando con nuevas temáticas, pero además como ahondando en otras, que tiene que ver con la guía de orientaciones en situaciones complejas de la vida escolar, ¿sí? Que acá aparecen, por ejemplo, orientaciones relacionadas más a situaciones de abuso, vulneración de derechos, maltrato, bueno, acoso entre pares, bueno, qué hacer el antes, el durante y el después, y asociado a esto las denuncias o procedimientos para estas situaciones. Esto es como lo normativo que de alguna forma está como también fortaleciendo a la educación sexual integral en este momento, por lo menos a nivel nacional y a nivel provincial. Por otro lado tenemos, no sé, Darío, vos me vas diciendo igual si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer. Más que nada no es pregunta, entiendo que es un aporte que hace Analía, y dice, como agente del Estado es una responsabilidad inherente a nuestra función el resguardo de la ley y del derecho. Eso lo decía hoy cuando estabas iniciando o comentando el artículo 1 de la ley. Y ahora aporta, es decir, lo que menos podemos decir los docentes es que se carece de normativas y leyes que nos habilite a tratar y enseñar lo que debemos enseñar. Exactamente. Sí, ya no hay una excusa, digamos, respecto a esto de que no hay algo que me avale a mí como docente para poder abordar la ESI en las instituciones educativas. Todo el tiempo estamos como pensando en cómo nuevamente fortalecer la política pública, visibilizarla y que se comprenda, por lo menos desde la parte adulta del sistema educativo, de la importancia de su implementación, pero además de que somos los responsables y las responsables de su implementación, pero además de la garantía del derecho, ¿sí? Porque eso no tenemos que dejar como de lado, que nosotros, los únicos y las únicas que estamos como habilitados legalmente, porque como es una política educativa, somos las docentes y los docentes, ¿no? En nuestra escuela puede venirnos el médico, la médica, el enfermero, la enfermera, el psicólogo, la psicóloga, digo, pero quienes estamos avalados y quienes estamos obligados por ley a garantizar ese derecho somos las y los docentes en las instituciones educativas, y eso no lo podemos como dejar de lado. Y bueno, por supuesto, como dice Ana, hay un montón de normativas, como verán ustedes acá, está hablando específicamente de la ESI, pero si nosotros hablamos de lo que
que la ESI esto no es un hecho aislado, no es que nació un día alguien se levantó y dijo, bueno, hoy, sino que hay todo un trasfondo, hay leyes, tratados, normativas, leyes y tratados internacionales, nacionales, que nutren y sustentan justamente a la Ley de Educación Sexual Integral. Y fundamentalmente está basada en derechos humanos, ¿sí? No tenemos que perder de vista el enfoque también que tiene la educación sexual integral, que tiene un enfoque de derechos humanos. Y esas leyes, algunas las voy a nombrar, no todas porque son largas, pero las que por ahí es necesario, importante, como, y que les invito también a revisitarlas y a conocerlas si las desconocen. Una de estas es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26.601 del 2005, y nuestra ley provincial también, porque si hay algo que nosotros, yo pienso siempre que nosotros tenemos como que tenemos todo escrito, pero nos falta todavía un poquito ahí la práctica, y aparte que tenemos muchas leyes, adhesiones incluso como de avanzada. La ley provincial 2086C. ¿Por qué digo que es importante conocer y apropiarnos de estas leyes? Primero porque tiene que ver justamente con los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que la ESI está muy fuertemente nutrida y sustentada en esta ley, ¿no es cierto? Y porque además lo que nos marca la ley de protección es que también aborda conceptos o enfoques, mejor dicho, que tienen que ver también con esta idea de lo integral, ¿sí? Ya no nos paramos, por ejemplo, desde un paradigma de ver a las niñas o a las infancias y a las adolescencias como objetos de protección, sino más bien como sujetas y sujetos de derecho. Y eso, los posiciona de alguna forma los posiciona como en el mismo lugar respecto a los derechos que las adultas y los adultos. Es más, si pensamos incluso en esto que sale también dentro de la ley, que es el interés superior del niño, de la niña, ¿sí? Nuestro derecho nunca puede estar por encima del derecho de las niñas y los niños, ¿sí? Entonces, de esto también habla la ley de protección integral. Y por otro lado también empieza a tomar otras palabras como por ejemplo la corresponsabilidad. Ya no hablamos más desde el paradigma tutelar, sino más bien hablamos de responsabilidad parental. Pero fundamentalmente lo que también nos trae nuestra ley provincial es que empieza a hablar ya de organismos de protección, ¿sí? ¿Quiénes somos parte de esos organismos de protección? Muchas veces pensamos en organismos de protección, subdesarrollo social, ¿no es cierto? Pero en realidad todos somos parte de ese órgano de protección, ¿sí? Lo que sí tenemos que hacer es trabajar desde la corresponsabilidad que implica cada situación para velar justamente por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Otra de las cuestiones que por ahí sale en esta ley tiene que ver con la autonomía progresiva, por ejemplo, ¿no? El derecho a ser escuchados, a hacer que sus decisiones o que sus pensamientos primen por encima de lo que por ahí podamos decidir nosotras o nosotros como adultos. Sí o sí tienen que ser escuchados. Y esa escucha tiene que ver también, y sus decisiones, por supuesto, tienen que ver con esta autonomía progresiva que van teniendo respecto a lo que quieren decidir sobre su sexualidad, ¿no es cierto? Bueno, nada, la ley de protección para mí tiene como un montón de conceptos y de enfoques que al momento es necesario tener que conocerlos y para poder llevarlo a la práctica, ¿sí? Si no, nada, nos pasa muchas cosas cuando estamos en la práctica, por ahí cuando pensamos, bueno, no, pero la mamá dijo, o el papá no quiere que los chicos que vaya a la clase de ESI, ¿no es cierto? Que esté en la clase de ESI, que lo saquen de la clase de ESI. Y
ahí tenemos que ver que hay una vulneración de derechos. ¿Por qué decimos que hay una vulneración de derechos? Primero porque se lo está retirando, la educación es un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, tampoco hay una escucha sobre el deseo o lo que quiere o lo que le sucede al niño, niña, adolescente en el sentido de recibir educación sexual integral, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es lo que nos permite ir pensando también. La ley de protección integral también nos avala a nosotros como docentes a la hora de la toma de decisiones, a la hora de la escucha, a la hora de las acciones, a la hora de pensar pedagógicamente. La ley de educación, de salud sexual y procreación responsable es otra ley que sustenta también la ley de educación sexual integral. La convención, la ley 26.378, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y acá me quiero detener también porque muchas veces la ESI nos permite también pensar en la diversidad funcional o en las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes que transitan nuestras instituciones educativas, ¿sí? Y que muchas veces son vistos como personas no sexuadas, personas que no tienen derecho, personas que no reconocen cuáles son sus derechos específicamente, porque justamente no son dados a conocer, digamos. Incluso en sus propias decisiones, digo, esto de hablar de la autonomía progresiva y demás. Entonces, como los niños o las niñas eternos, eternas, la familia tomando como este rol también de protección, ¿no es cierto? Y de la toma de decisiones por encima de lo que por ahí las niñas, niños, adolescentes, jóvenes deciden sobre su propio cuerpo, sobre su intimidad, sobre su sexualidad en general. Entonces, esta es una ley que también viene como a nutrir la educación sexual integral. Darío, vos me vas cortando por ahí, porque yo me voy Dani, nomás. sí, ahí te quiero hacer un parate para que puedas respirar un poquito también vos. Sí, Y bueno, más allá de, digamos, del aporte que están dando en el chat, y ahí Ana volvió a hacer un aporte, podemos cambiar la metodología de que se habilite el micrófono nomás quien quiera exponerlo, digamos. Entonces también se tiene esta ida y vuelta con Dani. Ana, te invitamos por favor a que lo expongas nomás vos a la consulta. Ah, hola Dani querida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Feliz de escucharte, Gracias. de escucharte y ver tu crecimiento. Realmente es un placer escuchar cuánto has crecido y sobre todo en un tema tan sensible, que sigue siendo tan sensible, digamos, dentro del sistema educativo que se resiste a veces. Yo lo que me gustaría, Dani, vos que sos la especialista y que lees con detalle sobre este tema, que por ahí nosotros lo que no estamos específicamente en el detalle del tema se nos escapa, es qué significa o qué quiere referirse esa categoría cuando decimos tienen derecho a decidir. ¿Por qué hago esta pregunta, Dani? Te hago a vos, que sos la que sabés. Porque muchas veces yo veo, en mi poco entender, digamos, no quiero presentarme como experta ni mucho menos, pero sí entiendo que mucha gente no comprende la categoría de lo que nosotros tenemos que entender como docente cuando se dice tiene derecho a decidir. Porque viste que a veces se simplifican, generalmente las cosas que son polémicas es porque se simplifica demasiado la realidad humana, que no es simple, digamos. Entonces se dice, pero ¿y cómo va a elegir? Entonces le voy a decir que sea gato y va a ser gato, no sé, una de esas cosas así, ese tipo de análisis, digamos, que es simple, que suelen ser algunos. ¿A qué se referencia cuando se dice tiene derecho a decidir? Cuando estamos hablando de un niño, una niña. No sé si se entiende, Dani, a dónde quiero llegar, digamos. Bien, bien. Sí. Se entiende perfecto porque además yo creo que también una de las cuestiones que más se coloca como barrera, o sea, dentro, por lo menos cuando vamos transitando en el sistema educativo, es cómo que tienen derecho a decidir, digamos, ¿no? Eso de no nos gusta la idea de que las y los
adolescentes o que las infancias puedan decidir. Entonces, ¿por qué? Porque venimos justamente de un paradigma en el cual quienes deciden sobre las infancias y las adolescencias o las juventudes somos las y los adultos y las adultas, ¿no es cierto? Entonces es como difícil poder deconstruir eso, pero sí lo que nos marca esto que vos me estás consultando es el derecho a decidir es el interés superior del niño y de la niña, ¿sí? Esta cuestión de que yo tengo la misma categoría de derecho que vos, adulto y adulta. Vieron que hoy yo les había dicho que cuando las y los adolescentes, a través de la Ley de Protección Integral, pasan a ser sujetos y sujetas de derecho, pasan a tener los mismos derechos que una persona adulta que yo, digamos, hizo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en eso, cuando uno piensa, por ejemplo, que un adolescente va a decidir, voy a suponer, sobre lo que vos trajiste recién, que es sobre su orientación sexual o su identidad de género, ¿cierto? Que es lo que también por ahí hace mucho ruido. La adolescente y el adolescente es lo que marca la ley. Tiene derecho a decidir qué orientación sexual o qué identidad de género, que además, si hablamos de identidad de género, sabemos que también es una construcción. Entonces, ¿por qué? Porque hay una ley que nos está especificando que tiene el mismo derecho que nosotras y nosotros como adultos a tomar decisiones conscientes, informadas, ¿sí? Entonces, y nunca lo que yo pienso como adulto, como adulta, puede estar por encima de ese derecho, el derecho a la decisión. Ahora, establece también la ley que a partir, con esto de la autonomía progresiva, que a partir de los 13 años en adelante, las y los adolescentes particularmente, pueden decidir sobre su sexualidad, sobre su vida, ¿sí? Desde los 13 años, desde los 12 años para atrás, las infancias en este caso pueden decidir sobre su vida, digamos, o sobre lo que están transitando, o sobre lo que quieren, acompañados por ese referente, o esa responsabilidad parental que hablábamos hoy y que aparece también en la ley, o ese referente afectivo o afectiva en la toma de sus decisiones, ¿sí? Eso no implica influir o influenciar de acuerdo a lo que a mí me parece, sino que es acompañar a la decisión de esa infancia, en todo caso, ¿sí? Que también eso es lo que nos indica la ley. Y que siempre lo que diga el niño o la niña debe ser considerado primordial, porque volvemos nuevamente al interés superior del niño y la niña. Vamos a suponer una situación de abuso sexual o en una situación de embarazo forzado en una niña de 12 años. ¿Sí? Porque eso también se ve mucho, o se ha visto mucho también en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Las familias tomando decisiones sobre una niña embarazada forzosamente. Entonces, ahí, en ese caso, lo que se hace es una vulneración de derechos sobre una vulneración de derechos. Cuando, por ejemplo, nos en Salta, que sucedió lo del embarazo adolescente, o en Corrientes, en nuestra provincia vecina, en menores de 12 años, lo que hay que hacer es hacer el acompañamiento para la toma de la decisión, digamos, nosotros no podemos intervenir sobre eso, ¿sí? Porque además no solamente está la ley de protección integral, sino que también hay otras leyes que indican que, por ejemplo, la ILE, que no es una ley, pero está dentro del código, actualmente la IBE, que
indica que un adolescente de 12 años puede tomar decisiones, por ejemplo, sobre su salud sexual y reproductiva o no reproductiva, y sobre una situación de embarazo forzado. Entonces, y lo que hace únicamente la persona adulta es acompañar en la información lo más consciente posible, que la información llegue, que sea segura, valedera, ¿sí? Pero lo que no puede hacer un adulto o una adulta es colocar su derecho por encima del derecho de las niñas, niños y adolescentes. Por eso es que por ahí cuesta tanto esto de que puedan decidir, ¿no? ¿Cómo que pueden decidir sobre su propio cuerpo? ¿Cómo que pueden decidir cómo relacionarse? ¿Cómo que pueden decidir? Sí, lo pueden hacer. Y además de eso, prima lo que quieren y lo que deciden. Pero nosotros podemos acompañar esos procesos de decisión que no implican fundamentalmente colocar nuestras ideas o nuestras percepciones o nuestra moralidad, nuestra ética, como hablábamos hoy, por encima de lo que le sucede o lo que está atravesando el niño, niña o adolescente. Y en ese sentido, por eso es muy, muy difícil también poder mirar esto de las decisiones, digamos, de las infancias y las adolescencias. ¿Cuándo pueden decidir? ¿Cómo pueden decidir? ¿Por qué pueden decidir? Son cuestionamientos de los adultos y las adultas que no comprendemos todavía, que son sujetas y sujetos de derecho, al igual que nosotros y nosotras, y que mi derecho como adulto y como adulta no puede estar por encima del derecho de las niñas, niños y adolescentes. Por eso es importante volver a la Ley de Protección Integral de Niños y Niñas y conocerla en profundidad. No sé si eso como que aclaró o empeoró la situación, Ana, pero es lo que puedo decir. Sí, no, me parece muy claro y también entiendo que acá más que lo de los niños se pone en tensión es las propias concepciones que tenemos ya los adultos, por eso hoy a mí me celebro, digamos, las palabras que salieron, porque hoy cuando vos al principio preguntaste, porque la verdad que cómo ya se nota que ha corrido agua bajo el puente y ya los docentes tenemos idea, o por lo menos sabemos por dónde no ir y estamos en búsqueda de certezas en cuanto a estos temas. Me parece que el tema de la deconstrucción no es del niño, porque el niño se está formando, el niño, la niña y los adolescentes, los jóvenes. En realidad el mundo adulto es el que entra en tensión y evidentemente el mundo adulto es el que se expone ante estas cuestiones que para nosotros no es que no había o que no existía o que no, simplemente ahora existe la posibilidad de la visibilización de temas que antes se decían tabú. Antes el psicoanálisis habla mucho de eso, ¿no? El tabú. Entonces, me parece que la palabra clave también en esto es deconstrucción, pero sobre todo, me pongo siempre en esto con nosotros que estamos acá en este espacio de actualización, es decir, somos docentes que creemos que tenemos que reflexionar sobre nuestra formación y que las necesidades que tenemos en tanto enseñamos. Creo que este es un tema que nos pone en tensión más que otros temas a lo mejor meramente pedagógicos, si bien esto tiene una cuestión pedagógica, pero está atravesada por unas categorías culturales y sociales que evidentemente nos interpelan más a nosotros de nuestra vida adulta y biográfica que de los niños. Pero bueno, sí, me parece muy claro. Buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, también eso, tenemos como que empezar a sacarnos eso que traemos, ¿no? De que los chicos y las chicas no tienen decisión o no tienen voz ni voto, digamos, por encima de lo que uno como adulta o adulto puede pensar. Porque bueno, como vos decís, venimos también de un proceso social, cultural, histórico, político, que nos ha marcado durante todo este tiempo y nos ha formado también de determinada manera, ¿no? Incluso
nosotros pensamos en esto, en las familias, ¿sí? Decirle a la familia que no tienen la decisión específica, por ejemplo, de retirar a sus hijos o hijas, o no ver a sus hijos o hijas como un objeto directamente que les pertenece, ¿sí? Necesariamente, es muy difícil de poder, y que más bien los vean como un sujeto que se constituye en derechos, ¿sí? Y que quienes somos los garantes de esos derechos somos nosotros o los diferentes organismos de socialización, la familia, la escuela, los centros de salud, digo, toda la parte adulta, que es la que nos cuesta, por supuesto que sí. Pero bueno, en esa creo que igual estamos como transitando. Algunas de otras leyes que han salido como para esto, para nutrir y sustentar la ESI, tiene que ver con la ley de matrimonio igualitario, que es en 2010, la ley de identidad de género, que como vieron hoy, esta ley es la que nutre y fortalece también a la resolución que les había nombrado recién, que tiene que ver con esta resolución de la 1969, de la vía institucional con los lentes de la diversidad, ¿sí? Y acá también aparece esto de poder decidir sobre quién soy, cómo quiero ser, ¿sí? Cómo me autodefino. Bueno, todas estas cuestiones aparecen dentro de la identidad de género y cómo aparece también el respeto sobre bueno, la autopercepción, las orientaciones sexuales, sobre las diversidades y las disidencias, ¿no? La ley de 27.234, que es de Educar en Igualdad, que es del 2015, esta es una ley que actualmente en el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades, debería, por lo menos en el mes de junio, las escuelas realizar las jornadas de Educar en Igualdad, de prevención y erradicación de la violencia de género, que justamente lo que hace es como trabajar institucionalmente para justamente adquirir actitudes que vayan más hacia la igualdad, ¿sí? Al respeto, a la solidaridad, y erradique actitudes que tienen que ver más con esto, ¿no? Que hacen a la violencia de género, o que fortalecen por lo menos roles, mandatos o estereotipos que luego derivan también en la violencia de género. Esto es algo como estamos ahora en las instituciones educativas acompañando fuertemente para poder sacar un documento del NEA sobre cómo se trabajan y cómo se abordan las jornadas de Educar en Igualdad en los niveles y las modalidades. Así que las escuelas están trabajando fuertemente en esta jornada. Bueno, el Código Civil y Comercial, que no lo voy a dejar de nombrar porque es también quien nos trae todas estas concepciones que recién hablábamos, y particularmente y fundamentalmente el principio de corresponsabilidad, ¿sí? Y otra de las cosas que marca, que tampoco la quiero dejar por fuera, es que ya en el código, más allá de que nuestra provincia está hace rato, pero en el Código Civil y Comercial, lo que marca también es que los hechos de abuso sexual, por ejemplo, ya no son del ámbito privado, sino que pasan a ser instancia pública. ¿Qué quiere decir? Ahí aparece nuevamente la corresponsabilidad. Cualquier persona, adulto o adulta, que esté en conocimiento de una situación de vulneración de derecho, tiene la obligación, ¿sí?, de informar o de hacer la denuncia correspondiente respecto a esa situación, ¿sí? Si no quedamos como en complicidad. Bueno, la ley Micaela, también de capacitación obligatoria en género de todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. No sé si a ver quién levanta la mano, a ver quién tiene la capacitación de la ley Micaela. Yo la hice en el IPAP, se hace de forma gratuita, lo tienen que poder hacer, es obligatoria por lo menos para nosotros que pertenecemos al Ejecutivo. Y la ley, bueno, la nuestra, la provincial, de Natalia Samaniego, que es la adhesión, ¿cierto?
Acá hablamos de la ley 27.610 del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que fue del año 2020, y de la ILE, que es del año 1921. Bueno, todas estas normativas también nutren un montón la ESI, hablamos de la convención, bueno, algunas convenciones interamericanas, de los principios de Yogyakarta, que son muy importantes los principios de Yogyakarta porque enmarcan también los derechos a la no discriminación por orientación sexual y identidad de género, y los derechos, digamos, que tienen que ser resguardados y respetados de del colectivo, digamos, de la diversidad y de la disidencia. No sé, hasta acá, ¿alguna otra apreciación? ¿Algo que quieran contar, decir? ¿O algo que quieras leer, Darío? ¿O sigo nomás, Sí, no, solamente, bueno, que lo que decía Analía, que hoy los institutos de nivel superior están trabajando en la jornada de Ni Una Menos, ¿sí? Y también la de educar en igualdad. Exactamente. Y Adriana aportaba que ella realizó la capacitación del IPAP de la ley Micaela, muy enriquecedora, dice. Genial, buenísimo. Aquí nosotros siempre veníamos haciendo la jornada de educar en igualdad, por lo general la hacíamos en octubre. Este año lo que hicimos fue por el Ni Una Menos, que fue el 3 de junio, como que ponerla durante todo el mes de junio, digamos, para que lo puedan trabajar. Por supuesto que la ley que les nombré recién de educar en igualdad también está enmarcado en lo que fue el 2015, que aparece el Ni Una Menos como la lucha, digamos, de las mujeres por los femicidios, ¿no? La cantidad de femicidios. La ley Dani, disculpa, sí, yo ya te dejo de después, pero no, me parece interesante que nuestra provincia, porque hay que valorar en estos últimos tiempos donde siempre nos dicen que somos lo peor, digamos, como país, como sociedad, todo. Hay que poner en valor, me parece, cuando acertamos en algo. A mí me parece que nuestra provincia en ese sentido es una provincia, también responde a que es una provincia joven, entonces es como más progresista y como que tiene una cierta amplitud frente a determinados temas actuales. Lo que hoy está pasando en los institutos y que va a seguir pasando, porque hay muchos institutos que van a seguir trabajando, me parece muy interesante lo que puede pasar ahí en esa movida del nivel superior, sobre todo porque es un nivel muy particular, porque ahí conviven mundos adultos, digamos, son adultos los estudiantes y son adultos los docentes, entonces eso también me parece que pone en contexto la jornada de hoy, donde en el marco de Ni Una Menos se empieza a trabajar y a transitar. Me parece que es valorable también destacar que esto se convirtió en contenido para la formación docente en servicio. Si bien la jornada de hoy no es formación en servicio, sí es una jornada que va a dar camino y contenido a lo que va a ser la jornada del nivel superior el 25 de agosto. Parece que en ese sentido hay como una linda propuesta formativa. Hoy empieza una formación, digamos, comunitaria, institucional del nivel superior, pero que todo lo que hagan va a ser contenido para esa jornada del 25, de la formación en servicio del 25 de agosto. Simplemente eso destacar, porque hay un esfuerzo importante frente a eso, y me parece que es interesante que esté ocurriendo eso, sobre todo en el nivel superior, que creo que es un nivel que tenemos mucho por trabajar ahí, digamos. No simplemente eso, comentar eso para a lo mejor acá hay colegas y compañeros y compañeras que no están en el nivel superior y por ahí no sabían, pero eso acontece, digamos, también. Y justo, digamos, en el marco de esto que vos nos decís. No, y que también viene la jornada de educar en igualdad o el Ni Una Menos, digamos, que se está trabajando ahora en el Instituto de Formación. También son lugares o espacios para nuevamente valorizar o fortalecer lo que implica la educación sexual integral, ¿no es cierto? Acá justo yo tengo
porque les iba a mostrar ahora, pero tengo acá este cuadernillo que es de Educar en Igualdad, ahora el último, el nuevo, el del 2020, que lo vamos a estar como compartiendo en todos los niveles y modalidades también y acercando a las instituciones educativas, porque también lo que enmarca este cuadernillo justamente es poder trabajar institucionalmente estas jornadas, ¿sí? Que nosotros lo ponemos como en el mes en este mes por el Ni Una Menos, pero que también son pensadas, digo, a largo plazo dentro de los niveles y las modalidades, digo, que también pueden ser como pensadas a largo plazo dentro. Y está bueno esto que vos decís, Ana, porque también son conocer, digamos, lo que se está haciendo, porque también a nosotros como desde el equipo provincial nos sirve también como experiencia para poder ir elaborando estos documentos que van a representar al NEA. Estaría bueno también como, digo, creo que hay nivel primario, inicial, primario y secundaria, pero también estaría bueno que haya alguna actividad, digamos, que surja de esto, de estas jornadas y que las podamos como también llevar en este documento que va a ser socializado por las provincias del NEA, digamos, como experiencias dentro de los institutos de formación. Me parece interesante también para pensarlos después, cómo llegamos ahí. Para seguir avanzando tenemos algo que no quería dejar pasar, por eso la puse acá solita, a nuestra ley provincial, la 1502E de educación sexual integral, porque, y esto también como para que podamos mirar por ahí los artículos como que son más cuestionados de alguna forma dentro del ámbito educativo, y uno tiene que ver con esto que hablábamos hoy. En nuestro artículo 3, acá habla de la obligatoriedad, ¿sí?, de la enseñanza de la ESI para las infancias y las adolescencias en niveles y modalidades, ¿sí?, del sistema educativo de la provincia, considerando, dice aquí, y esto también un poco para desmitificar algunos mitos o algunas concepciones, discursos particularmente, que se dice que, no sé, en el nivel inicial están enseñando cuestiones que tienen que ver más con el nivel secundario, por ejemplo, ¿no? Que solemos escuchar muchas cosas del nivel inicial particularmente. Entonces, que nada, que en este artículo particularmente dice, tomando en consideración la edad, ¿sí?, de las y los educandos en sentido de gradualidad y especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener en cuenta la edad, por supuesto, y también el nivel, ¿sí?, y la modalidad en la que se encuentra. Entonces, no es que nosotros, a partir de los lineamientos curriculares de la ESI, a partir de los núcleos de aprendizaje de la ESI por nivel, también tenemos ahí un sustento de gradualidad y especificidad de acuerdo al nivel y la modalidad. No es que vamos a ir a trabajar con las infancias cuestiones que tienen que ver con las adolescencias a los jóvenes y adultos o adultas, ¿sí? Por otro lado, otra de las cuestiones que por ahí surge mucho y que es este artículo 5, que nosotros lo queremos tanto de nuestra ley, porque también entendemos que clarifica un poco esta cuestión de que algunas instituciones educativas se toman del artículo 5 de la ley nacional para indicar que cada comunidad educativa, dice en la ley nacional, cada comunidad educativa incluirá el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación a su realidad sociocultural de los lineamientos curriculares de la ESI y a la adaptación del ideario institucional y del pensamiento, de la ideología de sus miembros, ¿sí? Entonces, eso que parece quedar ahí como bueno, lo que yo considero de mi escuela o lo que yo considero que se tiene que trabajar en mi institución educativa de acuerdo a lo que yo pienso, ¿sí?, de acuerdo a lo que vamos a suponer las escuelas, específicamente las escuelas religiosas, por ejemplo, de acuerdo a la religión que nosotros tenemos en esta escuela. Eso es lo que deja como al libre, al azar, ¿no es cierto?, la ley de educación nacional, y que en eso muchas instituciones se toman como para poder hacer esta adaptación. Sin embargo, nuestra ley
en el artículo 5 directamente indica que si bien la adaptación va a ser al diario, a la realidad sociocultural de los lineamientos curriculares emanados por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, ¿sí? Ya no habla acá de los idearios que tenemos como nosotros y nosotras, desde lo que creo o lo que yo percibo que es importante o desde el enfoque que yo creo que tengo que dar la ESI, digamos, sino que dice explícitamente que tienen que ser los lineamientos curriculares emanados por el Ministerio de Educación. Y en eso, ¿por qué decimos la adaptación a su realidad institucional? Por supuesto, todas hacemos adaptaciones curriculares, pedagógicas, de acuerdo a lo que sucede en nuestra escuela, en nuestra institución educativa, ¿no? Nuestra escuela no está desligada de lo que ocurre en el contexto donde está inmersa, ¿sí? No estamos como en una burbujita que no nos atraviesa nada de lo que pasa al costado, atrás, adelante de la escuela. Todo lo contrario, ¿sí? Entonces, constantemente hacemos estas adaptaciones o configuraciones de acuerdo al contexto en el cual estamos educando. Pero, particularmente con la ESI, nuestra ley lo que enmarca es que todas esas adaptaciones tienen que estar dadas desde los lineamientos curriculares que se emanan del Ministerio de Educación. Y en eso, esta resolución que nombrábamos más adelante, que nombraba yo, que tiene que ver con la 6.204/18, ahí ya enmarca cuáles son los documentos para trabajar pedagógicamente en las instituciones. Y por supuesto todo el resto de estas resoluciones a las cuales el Ministerio de Educación está adherido, ¿no? Por eso me parecía importante como traer esto para clarificar algunas cuestiones que solemos escuchar mucho, bastante, por fuera, en las instituciones educativas. Y otro artículo que no aparece en esta filmina es el artículo 7 en la Ley Nacional, el artículo 9 en nuestra ley, que tiene que ver con las familias, ¿sí? El rol de la familia en la educación sexual integral, y hoy les daba el claro ejemplo de que por ahí las quieren retirar o que no quieren que le enseñen ESI, que no quieren porque nadie les avisó, nadie les pidió permiso, que te presento nota para que le enseñes o no le enseñes ESI, digamos. Lo que marca el artículo 9, fundamentalmente, o el artículo 7, tiene que ver con que la escuela debe informar a las familias cuáles son los contenidos que se van a trabajar de la ESI en el nivel o en la modalidad, ¿sí? Donde está realizando su trayectoria escolar las infancias o las adolescencias. Ustedes van a ver después que una de las puertas de entrada es la escuela con la comunidad o es la escuela con la familia. Entonces, por supuesto que es importante poder llamar a las familias y poder plantear, bueno, estas van a ser las temáticas, porque también de esa forma como que derribamos algunos mitos, creencias y discursos que traemos de otros lugares o que las familias también traen de otros lugares, incluso de sus propias construcciones. Hoy Ana hablaba muy bien de los tabú, de todas esas temáticas que ni siquiera muchas familias la pueden nombrar, digamos, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad, digamos, lo que nos marca el artículo sí es que tenemos que informar. Ahora, lo que no nos marca el artículo 9 o el artículo 7 es que tengamos que pedir permiso o autorización, ¿sí? Entonces, eso es, o sea, dista mucho una cosa de la otra. Entonces tenemos que tener bien en cuenta esto. Hay una ley que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? Como docentes en nuestra escuela. Algunos materiales que les quiero mostrar así brevemente. Darío, vos me decís por ahí si hay algo que quieran aportar, ¿eh? Cortás, sí, no, está. Ahí tenemos algunos materiales de la ESI como para que los puedan ver, nomás están medio chiquititos, pero tiene que ver con el material de nivel inicial, por ejemplo, lineamientos curriculares. Bueno, este es el cuadernillo que tiene propuestas educativas para contenidos curriculares y además propuestas educativas de formación para el docente. Y también tiene como las propuestas ya armadas. Por supuesto que son
propuestas adaptables o que se pueden como repensar dentro de cada espacio, dentro de cada institución educativa. Aquí está la escuela, el cuadernillo, la cartilla de la modalidad de educación especial, algunas láminas también del nivel inicial, bueno, algunos videos, todo esto los encontramos en la plataforma oficial del programa de Educación Sexual Integral. Y también tenemos la cartilla para charlar en familia, que esta cartilla es una cartilla para las familias, como lo dice ahí, no es para trabajarla con las y los chicos, chicas, chiques, digamos, no es para trabajarla con ellos, es para que las familias puedan tener también palabras para poder explicar algunas situaciones que muchas veces no las sabemos explicar o no tenemos las herramientas para hacerlo, y que también puedan estar en consonancia con lo que la escuela les está enseñando o les está diciendo o les está informando a las niñas, niños y adolescentes jóvenes, ¿sí? Entonces, tener discursos en común respecto a diferentes temáticas. No es para trabajarlas con las infancias y las adolescencias. Lo mismo, aquí tenemos material de primaria, que es este cuadernillo. Bueno, este es el de, no sé si lo pueden ver, es parte de la vida de la modalidad de educación especial. Esta es de nivel primario, y este cuadernito naranja. También todos tienen propuestas y contenidos para el aula. Estos dos son de secundaria, el 1 y el 2. También está aquí el del plan de embarazo no intencional en la adolescencia, que tiene que ver con el plan ENIA, que actualmente en nuestra provincia, bueno, está desde el 2018, pero se abordan, digamos, contenidos que desde la ESI, digamos, para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia en los departamentos de San Fernando, Chacabuco y General Güemes. Tenemos también el cuadernillo de la modalidad jóvenes y adultos, que acá no lo tengo en la filmina, pero que también está. Y este cuadernillo que tiene que ver con guías para el desarrollo institucional, que cuando uno no sabe cómo hago para trabajar la ESI desde la escuela, en la escuela, cómo hago para empezar a implementarla, cómo hago para saber cómo está, este cuadernillo les reaconsejo porque les da diferentes pautas y orientaciones para comenzar a pensar la ESI desde la escuela. Bueno, desde el programa provincial tenemos los días ESI del mes, que también vienen como a fortalecer la ESI en las escuelas, las efemérides y las propuestas pedagógicas de ESI en la plataforma ELE. Esos son como los materiales más reconocidos. Por supuesto que hay un montón de muchos de ellos en el programa, en la página oficial del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Bueno, lo que me gustaría ahora es como hablar un poquito, si tienen ganas, que me cuenten o que escriban en el chat si quieren, pero me gustaría que me cuenten, así como más dialogado, una anécdota escolar o de otro lugar, digamos, que tenga que ver con la educación sexual que recibieron en alguna etapa de su vida, ¿sí? ¿A qué estaba asociada la educación sexual en ese momento? ¿Cómo la sintieron? ¿Con quiénes la vivieron a esa experiencia? Incluso si recuerdan algunas canciones que eran como por ahí de la época, propaganda, no sé, alguna novela, noticia, algo que les haga como quedado también en esa educación, y cómo transitaron esa escolaridad con la educación sexual que han tenido. No sé si alguna se anima a contar. Ahí lo que podemos hacer, colegas, con la propuesta de la profe Daniela, habilitemos el micrófono y hablemos y contemos un poquito. El otro día, bueno, compartían, digamos, alguna experiencia también, el profe Fabio creo que era que se llama, pero comenten, habilitemos el micrófono y hablemos un poquito, entonces distendamos un poquito y le damos también un poquito de aire a Dani para que tome un vaso de agua por lo menos. O escríbanlo en el chat y los leemos, digamos, o sea, creo que somos todos docentes y no es que creo, somos todos docentes los que estamos acá. Y nada, sería bueno, interesante que nos escuchemos o compartamos alguna anécdota como la que está proponiendo Daniela.
Sí, no sé si se animan a compartir. Yo hoy justo estaba pensando, porque este es un ejercicio que hago constantemente, digamos, para también ver un poco todo lo que fuimos avanzando, o sea, querramos o no, hubo muchos avances hemos tenido en relación a la ESI y yo me doy cuenta, pensando en mi propia práctica, pero también en mi propia trayectoria, pero también cuando escucho, cuando veo a las y los estudiantes, digamos, en la escuela. Yo también soy profe, así que nada. Si tienen ganas, me comparten o lo van escribiendo en el chat. Me gustaría escucharles, en realidad. Acá dice que en la página de Amnistía hay a disposición unas capacitaciones también que son muy interesantes para seguir aprendiendo sobre la temática, focalizando en los diversos ejes de la ESI, nos dice Adriana. Perfecto. Yo me acordaba hoy, por ejemplo, que cuando iba a la escuela, a la secundaria, me acuerdo que siempre bailábamos con mis compañeros y mis compañeras, porque era toda la época del boom de la cumbia villera. Entonces era como, y que después me ponga a escuchar, o sea, yo no puedo creer que haya bailado y haya meneado con con la música de la cumbia villera en ese momento, porque aparte tenía que ver con todo esto de mostrar la tanga, de que se te ve la tanga, que se te levantó la pollera, de que, nada, del consumo incluso, y entonces es como, Claro, y todo claro, el tiene tiempo que la ver, mujer digamos, también, ¿no? tiene que ver con ese proceso histórico por el cual, Mm, o sea, somos sujetos históricos, ¿no? Entonces me parece, digamos, exacto. que tiene que ver con eso, digamos, que los veíamos hasta inocentes y hoy por hoy nos suele pasar por ahí que hacemos otro tipo de ejercicio cuando escuchamos alguna música, digamos. Por ahí lo que estamos relacionados, digamos, con adolescentes en la familia o inclusive en las aulas, ¿no? Charlamos a veces de la letra que tiene, que por ahí a veces es pegadiza, es movida, nos invita a bailar y a ponernos alegres, pero por ahí los mensajes que están adentro de las letras, digamos, también son elementos para debatir dentro de una formación de NESI, ¿sí? Y no necesariamente es un día de clase para ESI, ¿sí? Y Exactamente. Sí, Y hoy, tal profe, cual. estoy mal de mi garganta, no puedo hablar casi. Si no Hoy está compartiría enfermo, porque, Fabio. por ejemplo, sí, estamos mal. Mm, Hoy a la tarde, por ejemplo, simplemente compartí con ustedes porque nos alegró mucho. Llegó una mamá de una alumna con discapacidad cognitiva que se va a sumar a primer año. Y se va a sumar ahora, digamos, y me comentó una anécdota sin pensar de la ESI, sin nada. ¿Por qué? Porque las semanas anteriores estuvimos dando ESI con los otros hijos ahí en la escuela. Y me contaba que una vez cuando viajó a Buenos Aires con esta nena, la nena le pregunta, mamá, mira, hay dos hombres vestidos de mujer, dice, no había visto nunca, se ve que, porque es una escuela rural, no había Ujú, visto nunca personas travestidas. ujú, Y bueno, ella a su modo me contaba que le tuvo que explicar ahí qué es lo que era. O claro. sea, simplemente porque hay un módulo completo por ahí de lo que es ESI y discapacidad, eh, Sí, que sí, cuando tal más o cual. menos teníamos más o menos claro qué es lo que vamos a enseñar, viene alguien y dice, ¿cómo abordar la ESI con la discapacidad? Y es Exacto, otro mundo de vuelta. Está, exacto. nada más. Bueno, sí, el abordaje de la ESI y la discapacidad es realmente, el otro día hablaba con algunas compañeras de IPRODICH, donde nos poníamos, digamos, en esta situación de discusión de cómo pensar una formación docente desde un abordaje de la discapacidad, digamos,
y estábamos viendo algunas propuestas y bueno, pues se hizo un rico, digamos, una rica instancia de trabajo, pero fue muy, muy llamativo el cómo cuesta el abordaje de la ESI dentro de la discapacidad. Tal cual. Sí, sí, sí. Además porque como les nombraba hoy, les comentaba hoy, cuesta mucho también desarraigarnos de que comprender, digamos, desde la docencia, que los niños o las infancias y las adolescencias, las juventudes, tienen los mismos derechos que cualquier otra u otro adolescente, digamos, son niños, niñas, adolescentes con discapacidad, ¿sí? Pero que también hay una escuela, digamos, una institución o una modalidad educativa que habilita configuraciones para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes puedan acceder a la información respecto a sus derechos y particularmente puedan ejercerlos, ¿sí? Y lo que implica el ejercicio también de un derecho cuando pensamos en las personas con discapacidad. Entonces, que siempre están como ligados a esto de, hoy cuando hablábamos de decidir, ¿qué implica decidir también con las personas con discapacidad? No siempre se escucha o se pone en valor, digamos, los deseos. Aparentemente los niños, las infancias, las adolescencias, no hay deseo, ahí no hay goce, no hay placer, ¿sí? No hay, no son vistos como personas con derechos igual que niños, niñas, adolescentes sin discapacidad, digamos. Entonces, y en ese sentido, muchos de esos derechos no se van a poder reconocer y ejercer en tanto y en cuanto las personas con discapacidad no puedan tener el acceso al conocimiento de esos derechos. ¿Sí? Que es lo que nos pasa con cualquier derecho que desconocemos, no lo ejercemos, no lo manifestamos, no lo reclamamos hasta que no lo conocemos. Y por ahí en eso también, el otro día debatíamos con la modalidad de educación especial, que muchas veces, o por lo menos yo, que también hemos participado en algunas formaciones por ahí, lo que se ve mucho está ligado a esto de lo médico, ¿no? Del diagnóstico, de la enfermedad, bueno, y lo pedagógico tiene que ver con otras cuestiones, digamos, y la ESI nos potencia y nos habilita a pensar desde otros lugares cómo hacer llegar los derechos, cómo hacer el ejercicio de esos derechos para las personas con discapacidad. Pero además de eso, cómo valorar otras cosas también, los vínculos, ¿sí? El cuidado del propio cuerpo, la intimidad, las relaciones afectivas, las relaciones sexoafectivas, esto que recién nombraba el profe, las identidades o otras identidades de géneros o otras identidades sexuales, no solamente para reconocerlas, sino también para saber que existen personas con discapacidad que tienen diferentes orientaciones sexuales, o diferente por lo menos a la heteronormada o a la heterosexualidad, ¿sí? Y lo mismo, que también se identifican con otras identidades, digo, bueno, todas estas cuestiones, digo, con la modalidad tenemos todavía mucho por seguir trabajando, pero la docencia sigue teniendo un rol fundamental en lo mismo, en la garantía del derecho a la ESI para los chicos y chicas con discapacidad, digamos. No sé. Bien. Si alguien más quiere... Si hay alguien más que quiera aportar algo. ¿Seguimos con otro de Dani? Sí, seguimos, y cualquier cosa que lo escriban en el chat. Bueno, dale. Hoy se me había pasado, dale, pero perfecto. quería contarles que también hay materiales que nosotros llamamos como materiales inadecuados para trabajar la ESI, que no están por lo menos avalados por el Ministerio de Educación o que no tienen el enfoque de derechos humanos que tienen que ver con estos materiales que se llaman algunos educación para el amor, no sé, el pecado y el espíritu, la ideología de género, cuentos que no son cuentos, que todavía sigue como prevaleciendo en algunas instituciones educativas, no solamente por el enfoque que se tiene, digamos, sino también
por lo que está explícito muchas veces y que está relacionado solamente primero, como es, a la heteronormatividad, que deja por fuera otras identidades, ¿sí? Que deja por fuera incluso esto que estábamos hablando recién, a la modalidad de educación especial, que deja por fuera la valorización de las diferencias, entonces lo afectivo, el reconocimiento de los derechos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones tenemos que ir mirando y revisando cuáles son los materiales que efectivamente tienen el enfoque o el lente de la ESI, ¿sí? Para no caer en esto de estigmatizaciones y demás, o cuestiones que no tienen nada que ver con el enfoque de derechos humanos. Sí, Dani, te corto ahí un segundo. Alicia aporta, gracias Alicia por el aporte. Dice, hola, en mi época de la escuela primaria solo me enseñaron el cuidado e higiene del cuerpo. Después, durante el cursado del profesorado de educación primaria, tenía la materia de ESI. Y ahí se abordó sobre la ley de ESI y cómo abordar el tema, y siempre decíamos que es muy delicado hablar de la ESI en la escuela primaria. Los padres no permiten desarrollar el tema. Un aporte, digamos, que hace Alicia. Perfecto. Bien, sí. Nosotros pensamos hacia atrás nuevamente, digamos, en nuestras propias representaciones. Estaba muy pensado en esa época, con esa mirada médica, biologicista. Exacto. Nos ha pasado, digamos, a mí me ha pasado, digamos, yo tenía educación para la salud como ESI. Exacto. Y los que nos mostraban nuestros profes eran estas fotos con lo que te puede ocurrir si no te cuidas cuando tenés relaciones sexuales, y nos mostraba las imágenes de enfermedades de transmisión sexual, digamos, encima en avanzado estado. O sea, era por ahí como jugar un poco con las imágenes de miedo, digamos. Sí, tal cual. Bueno, eso, ver la sexualidad también desde el miedo, desde el riesgo, y no desde el placer o del consentimiento, del disfrute, del goce. Sí, eso queda todo por fuera, digamos, en esas concepciones de la educación sexual más hacia atrás. Y como decía recién también la profe, nos pasa también en las instituciones educativas. Por eso es importante también conocer de qué trata la ESI, por qué es importante, cuáles son estas normativas que nos están avalando, para desmitificar también estas cuestiones por ahí que ponen las familias respecto a no trabajar la ESI o que no quieren que se enseñe la ESI. Bueno, a ver qué representaciones también tienen las familias respecto de la ESI, ¿no? ¿Cuáles son efectivamente esos miedos o esos temores? Porque recordemos que esas familias también transitaron una vida, transitaron un sistema educativo, transitaron otros organismos. Entonces, también digo, hay una concepción ahí de lo que implica educar la sexualidad, ¿no es cierto? Y por eso es importante que, bueno, cuando eso sucede dentro del espacio educativo, que podamos acercarnos a las familias y podamos establecer, bueno, no, esto es lo que nosotros vamos a hacer, esto es lo que estamos por trabajar, incluso vincular algunos espacios a la familia de esos trabajos, es lo que también potencia, digamos, la ESI dentro de las instituciones. Buenas tardes. Yo tengo un caso, tengo 7º grado, ¿sí? Trabajo en Fortín Lavalle y casi el 80% de la población es aborigen. Esto es un mito prácticamente para mí trabajar la ESI, porque es como que ellos nunca permitieron trabajar tema ESI en la comunidad. Entonces yo este año llamé a reunión a los papás para hablar con ellos y preguntarles hasta dónde puedo avanzar yo con la enseñanza de ESI. Y mi sorpresa fue que los papás no tienen ningún problema en que le enseñe ESI. Es decir, que más allá era como un temor que teníamos los docentes en avanzar en algo que pensábamos que ellos no querían.
Y la respuesta que tuve de muchas mamás es que no viene de 10 que le enseñes a ese, me dice que le hables, que le enseñes, porque dice que nosotros no sabemos de qué manera abordar esos temas con chicas de 7º grado que ya son prácticamente como unas adolescentes, por Dios. Ya no son como los 7º que éramos nosotros antes, ya son chicas más desarrolladas, aparentemente, ¿no? Pero por ahí es el temor de nosotros. A mí se me hace que el temor es, nosotros como docentes tenemos mucho miedo de abordar temas y nos paralizamos nosotros mismos. Bien, es difícil dar ESI, pero por ahí nosotros somos los que nos trancamos en esa área. De los papás, en mi caso, los papás me dieron la autorización, ahora me la tengo que arreglar yo de qué manera la abordo, cómo hago, pero por ahí es nuestro tabú, nuestro miedo, es los papás, pero es una excusa también de nosotros, porque no sabemos cómo llegar al chico. Sí, sí. Sí, también tener presente que toda educación es sexual, decimos nosotros, ¿no? Entramos a la escuela, hasta que salimos estamos educando en la sexualidad. Y bueno, también lo que no decimos o lo que no sabemos decir tiene que ver con nuestras propias construcciones, como decíamos recién. Y muchas veces a nosotras como docentes, nos cuesta mucho decir que no sabemos o que no entendemos o que desconocemos de alguna temática en particular. Entonces, ¿por qué? Porque siempre fuimos posicionados desde un lugar del saber, aparentemente que sabemos todo, ¿sí? Que tenemos que tener respuesta para todo. Y en realidad, la ESI también nos viene a traer eso, a que no tenemos por qué conocer de absolutamente todo, digamos, y mucho menos en la sexualidad, que es una constante construcción, es dinámica, es una deconstrucción, hablábamos hoy, una construcción nuevamente, ¿sí? Pero fundamentalmente también considero, como dice Silvia, creo que yo no estoy viendo quiénes son los que están hablando, pero me parece que... ¿Silvia? Sí. Sí, Silvia, sí. Hay mucho de esto que creemos nosotros que las familias pueden llegar a decir, pero porque hay una inseguridad también en nuestro propio conocimiento respecto a lo que implica la educación sexual integral, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar que realmente la ESI tiene que ver con derechos de las niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver en los vínculos que se generan, que tienen que ver en valores como el respeto, la solidaridad, ¿sí? La empatía, que tiene que ver con la prevención de situaciones o por lo menos saber las cuestiones que a uno no le hace bien o que no les hace sentir bien, que las pueden contar, que las pueden decir, que tienen derecho a expresarse, que tienen derecho a ser escuchados, a ser escuchadas. Bueno, lo que surge, digamos, dentro de las instituciones educativas, no sé, los acosos entre pares, ¿no? Cuando hay peleas entre grupos, entre algún compañero o compañera en particular. En todos lados, digamos, podemos como comenzar de alguna forma a involucrarnos con la educación sexual integral. Y que de hecho seguramente lo hacemos, nada más que no le ponemos ese nombre porque está ahí oculto, ¿no es cierto? Como lo que pasa cuando hablamos de currículum oculto. Entonces, es lo que nos potencia también los núcleos de aprendizaje prioritarios de la ESI, es poder identificar justamente cuáles son esos contenidos o esos saberes que vamos a desarrollar con las infancias, con las adolescencias, con las juventudes y adulteces. Y para eso necesitamos conocer, necesitamos leer, informarnos, ver de lo que vamos a trabajar, que también es parte de nuestra propia práctica docente, digamos, ¿no? Y también es una obligación, digamos, nuestra, la formación. Bueno, vos, Dani, ofreciste una batería también de recursos que creo que la gran mayoría también, quizá a lo mejor no lo conocemos en profundidad, estos recursos educativos, como los materiales de secundaria, de inicial y de primaria que mostrás. Lo hemos visto, todos sabemos, a lo mejor en profundidad no, pero son, digamos, recursos bibliográficos que nos pueden servir para el abordaje. Y por ahí también en cambiar la metodología de cómo lo implementamos a veces a la ESI en las instituciones, cambiar esa metodología de taller y ponerlo más o focalizar más en la transversalidad que tiene que tener este contenido de ESI, ¿no es cierto?
Entonces me parece, digamos, que por ahí podemos ir, ¿viste? Tal cual, sí, 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 también esto, me parece re fundamental esto que decís, que también estamos como trabajando con el equipo provincial de poder separar un poco la ESI de lo que es el taller solamente, ¿sí? O este espacio en el que, bueno, surgió algo y entonces ahora trabajo y hago un tallercito y listo. Sino que no, más que nada vincular la ESI a nuestros proyectos educativos comunitarios, a nuestras secuencias pedagógicas, a nuestros proyectos interdisciplinarios, a nuestra propia práctica, a nuestra propia planificación, digamos, ¿sí? ¿Cómo dejamos de que la ESI sea no solamente un taller que surge por una situación X, sino más bien que esté pensada dentro de lo que nosotros estamos planificando para los chicos y las chicas? Eso es algo que tenemos como que empezar también a mirar y a revisar, y que tiene que ver también con esa transversalidad, ¿no es cierto?, que hablamos. Voy a continuar, si querés, ya no sé hasta qué hora tenemos, Darío, porque yo no me quiero ir, capaz que paso a los... Estaríamos en tiempo, Bien. cerrando como para que vos puedas ir acomodándote mejor y de tu cierre, Dani. Perfecto, bueno, entonces vamos directamente a por acá, a nombrarles nomás las puertas de entrada de la ESI, que tiene que ver con esto que hacíamos recién, la reflexión sobre nosotros y nosotras mismos respecto a qué nos pasa con la educación sexual integral, qué es, qué significa, qué implica, cómo me atraviesan a mí diferentes temáticas que me generan inseguridad, que me generan sentimientos, sensaciones por mi propia trayectoria, digamos, ¿sí? O por situaciones que haya atravesado en mi vida cotidiana. Y que también eso no es solamente un pensamiento, bueno, sí es una reflexión sobre nosotras, pero también sobre nosotros como institución educativa, ¿sí? Cómo planteamos la ESI dentro de la institución educativa. Por otro lado tenemos la puerta de entrada, que es la enseñanza de la ESI, de lo curricular que hablábamos recién. Los episodios que irrumpen, que tienen que ver con esto que me cuentan, una situación de abuso, una situación de maltrato, no sé, un acoso entre pares, ¿sí? Que puede ser, digo, ligado a las infancias, adolescencias, juventudes, o que puede darse incluso en episodios que irrumpen entre colegas, ¿sí? Porque todo lo que sucede en el ámbito educativo, la ESI lo va a atravesar, digamos, entonces también son episodios para poder comenzar a pensar, y para eso yo nombraba hoy, por ejemplo, la guía de orientación en la 2136, que nos marca también ahí orientaciones para ir pensando esas situaciones, que son complejas y que muchas veces no sabemos cómo acompañar, a dónde nos dirigimos, qué tengo que hacer en esta situación. Y la organización de la vía institucional, que tiene que ver con esto de, bueno, ahora está la educación física mixta, los baños, cómo es la utilización de los baños, los recreos, cómo transitan los chicos y las chicas de la diversidad, por ejemplo, en los espacios de la escuela. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con la organización, cómo nos formamos, nos seguimos formando en la escuela, o hacemos un círculo, hacemos de otra manera las formaciones, o sigue siendo por esto varón, mujer, digo, lo binario también en esto de las separaciones. Cómo transitan justamente los chicos y las chicas integradas dentro de la escuela. Y por supuesto la última puerta de entrada, la familia y la comunidad, que es como muy fundamental lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Esta cercanía que la ESI nos trae como puerta de entrada fundamental, el encuentro con las familias y con la comunidad para comenzar a abordar diferentes temáticas de la educación sexual integral. Y por último le dejo estos ejes, que son los ejes de la ESI, que ustedes los van a ver como relacionado con todo, que están íntimamente relacionados, que son el cuidado del cuerpo y la salud, garantizar la equidad de género, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad. Nosotros acá en valorar la afectividad vamos a poner mucho énfasis en que se puedan expresar en emociones, en sentimientos, ¿sí? Valoramos todo lo que sentimos y cómo nos expresamos, y eso
y también lo fortalecemos. Entonces, pero lo que sí, y hago una salvedad porque muchas veces se confunde el valorar la afectividad con la educación emocional, que no tiene nada que ver, digamos, ¿sí? Nosotros de la ESI siempre vamos a hablar desde el valor que tienen las afectividades, los sentimientos, las emociones, y que todos los podemos expresar. Ahora, no educamos específicamente los sentimientos, ¿sí? No hay una educación sobre los sentimientos o las emociones, ¿sí? O para controlar esos sentimientos, esas emociones. Lo que hacemos es valorarlas y potenciarlas, fortalecerlas, de acuerdo a las emociones que van surgiendo, y las vamos trabajando también en ese proceso, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos respetar la diversidad, que tiene que ver con lo mismo que lo que estábamos hablando un poco hoy, de la resolución por ejemplo, de la diversidad, cómo transita la diversidad en la escuela, ¿sí? Respetar la identidad de género, las orientaciones sexuales, y todos estos ejes ustedes van a ver que van a estar ligados. Cuando hablamos del cuidado del cuerpo y la salud, estamos hablando de respetar la diversidad también, estamos hablando de la equidad de género, estamos hablando de valorar la afectividad, estamos hablando de ejercer derechos, ¿sí? Todo el tiempo van a estar como interrelacionados. Y bueno, por último, que la ESI no es una ideología de género, eso para dejarlo bien en claro, es una política pública educativa, ¿sí? Y que el género es un concepto que abarca tanto a varones como mujeres, y que también es un concepto de estudio, así que nos invita a reflexionar sobre las relaciones de poder, los vínculos, las construcciones sociales, ¿sí? Y por lo tanto es imprescindible que nosotras como docentes podamos identificar bien esas diferencias, porque también es algo que es un discurso que está muy fuertemente arraigado. La ESI no es una política, no es una ideología, es una política pública educativa. Bueno, nada, eso. Muchas gracias. Espero que les haya servido un poco este encuentro.